el Perú, mientras tanto, pues la gente del Banco Central, Carlos Rodríguez Pastor, que era uno de los jóvenes talentos que había llegado ahí, y Richard Webb, le decían al presidente del banco, que era Fernando Schwab, oye, traigamos a Pedro Pablo, ¿no? Entonces, en el año 66 me convencieron y yo pues dejé el Banco Mundial, le dije a mi esposa, nos vamos al Perú, bueno, y nos vinimos pues. Y yo me casé cuando tenía 23 años, ¿no? Y duramos 30 años, pero luego me divorcié y me volví a casar. Ella era irlandesa. Y bueno, vinimos aquí y inmediatamente entré en el medio de una crisis financiera, ¿no? Principios del año 67, el tipo de cambio estaba sobrevaluado, las finanzas públicas en un gran desorden. Claro, era digamos, los finales del primer gobierno de Belaúnde, y tuvimos en un año 5 ministros de Hacienda, incluyendo a Raúl Ferrero, que era premier, y estuvo en el cargo en Hacienda un tiempito. También estuvo Morales Bermúdez, que era el jefe de economía del ejército, ¿no? Entonces, cuando Belaúnde lo nombró, me dijo, bueno, voy a nombrar a un general que sabe de economía. Le digo, presidente, el jefe de economía del ejército no se ocupa de economía, se ocupa del economato, que es los víveres, las compras, pero en fin. Nosotros estábamos muy cerca de Belaúnde, debido al esfuerzo que había hecho Javier Otero, que era el gerente general del Banco Central durante un año. Después entró Carlos Rodríguez Pastor, y íbamos a verlo a Belaúnde a cada rato, porque no había realmente en el Ministerio de Hacienda, como se llamaba entonces, una secretaría económica que pudiera explicarle al presidente lo que pasaba. La Secretaría Económica era el Departamento de Estudios del Banco Central, que lo dirigía Webb, y yo dirigía una cosa que se llamaba la asesoría del banco, ¿no? Bueno, todo esto lo recuento en mi libro, que quería mostrar la tapa aquí, que se llama Democracia bajo presión económica. Y claro, terminó un poco a las patadas, ¿no? Tuvimos que devaluar a fin de agosto Santa Rosa de Lima, y ahí entramos un poco en temas políticos, porque había que asegurarse de que esta devaluación iba a ser exitosa. Para eso había que lograr que los sueldos de los trabajadores no subieran demasiado, y quien controlaba eso era el sindicato del APRA, el ACGT, que hoy pues casi no existe, ¿no? Y ahí había que discutir con Negreiros, que todavía está activo, y con Luis Alberto Sánchez. Entonces, a mí me tocó, pues, junto con Carlos, que en paz descanse, y con Webb, que está muy activo todavía, explicarle a estos líderes por qué había que ser conservadores en el gasto, ¿no? Los ministros de Hacienda de Belaúnde, los anteriores, habían dejado un déficit importante, ¿no? Que había que eliminar. Había que hacer una reforma tributaria, había que poner un impuesto a la renta que realmente cobrara, un impuesto patrimonial, que es básicamente un impuesto a la propiedad raíz, y al final logramos en el año 68 que el APRA nos diera los poderes extraordinarios para sacar esos impuestos. Y a mí me tocó ir a explicarle a Aya de la Torre, que todos los inviernos se iba a Europa, explicarle un poco todo esto, ¿no?